La huestia, llamada también Santa Compaña, las ánimas, huóstica, huáspida o buena gente. La huestia es una procesión nocturna de espíritus o de almas en pena, que sale de los cementerios o de las iglesias para redimir sus pecados. Lleva cirios o huesos y es aviso de muerte para quien la ve. Golpea duramente a quien se encuentra por los caminos. Si alguien ha tenido la mala fortuna de toparse con ella y aún así ha logrado salvarse, es porque algunas de las ánimas de la procesión es un pariente cercano, fallecido recientemente, o porque llevaba escapularios, o se metió dentro de un círculo o de una pentalfa dibujada en el suelo, o se agarró a un animal de cría macho. En sus letanías nocturnas se oye a la huestia decir: andar de día, que la noche es mía. El cuélebre es un dragón con impenetrables escamas, alas de murciélago y cola monstruosa que emite desagradables silbidos. Su función es la de vigilar tesoros y encantamientos. Suele vivir en cuevas, en el bosque o en las fuentes, y cuentan que es siniestro e insaciable. En muchas ocasiones mantiene prisioneras a las llanas y sus tesoros. Es difícil acabar con él, pues sus escamas son como escudos de acero, teniendo solo una parte vulnerable, la garganta. También se le puede vencer engañándole con la comida. Así dicen algunas leyendas que los campesinos daban de comer al cuélebre boroña para evitar que se comiera el ganado, hasta que un día, cansados, le pusieron en lugar de la habitual boroña una piedra al rojo y acabaron con él. Cuando el cuélebre envejece, sus escamas se endurecen y su destino es irse al fondo del mar, donde se dedica a custodiar tesoros. El diaño burlón es un demonio bromista que se dedica a engañar a los campesinos. A veces sus acciones tienen un aire siniestro e intrigante. En ocasiones aparece como una nube en forma de cabrito que pasa aberrando. Otras se confunde con el trasgo. En cualquier caso, la fórmula para espantar a este singular personaje es decir al reniego del diablo, con lo que sale huyendo. Una leyenda recogida en la zona cuenta que en Sales de Colunga, un tal Vicente Carrandi, a la hora de marcharse a su casa, notó que le faltaba una novilla. Fue a buscarla al monte y empezó a llamarla: «Toma, morena». Al momento escuchó al diaño repitiendo sus palabras: «Toma, morena». 3 horas duró la persecución de la morena y cuando al fin la recuperó, bastante cabreado, se la echó al hombro. Pero cuando ya estaba muy cerquita del corral, el animal se le escapó. Se oyó entonces una carcajada burlona y la voz del diaño que decía: «Jejeje, que te me xuqué, jijiji, que me xe per ti». Y cuando se palpó la ropa, estaba en efecto tan mojada como si se hubiera caído al río. La huacha es una vieja seca, arrugada, con ojos en cuyo fondo brilla la malicia. Donde hay un niño bien alimentado, un mozo sano, una muchacha hermosa y fuerte, entra la huacha por la noche y con el único diente que tiene les abre una arteria durante el sueño y chupa su sangre con delicia. Se ha llegado a comparar a la huacha con los vampiros, aunque la huacha es más cruel, porque no se contenta con debilitar a sus víctimas, sino que las mata. La huacha no los deja hasta que acabe con ellos, a menos que no la ahuyente a tiempo un amuleto, un exorcismo o un milagro. Cuando alguien desaparecía sin dejar rastro, se decía: «Comiólu la huacha».
El trasgu es un duende doméstico, vivo e inquieto, que se introduce en las viviendas y hace las tareas domésticas, dejando unas veces todo arreglado y cada cosa en su sitio, y otras, cuando está de mal humor, desordenando, rompiendo cacharros, creando confusión. Si actúa de noche, suele alterar el sueño de los habitantes de la casa y molesta al ganado en las cuadras. Es muy pequeño y simpático, viste de rojo, lleva en la cabeza un gorro, también rojo, y tiene rabo y cuernos. A veces está cojo y tiene en su mano izquierda un agujero. El lugar preferido del trasgu es el llar de la cocina y disfruta bajando y subiendo por les calamilleres, cadena que cuelga del techo sobre el llar. A veces el trasgu es tan travieso que consigue que los habitantes de la casa, hartos de sus diabluras, decidan trasladarse a vivir a otro lugar, pero es frecuente que este pequeño ser mitológico se mude también con ellos y lo haga diciendo: yo también ando de casa mudada. La fórmula para librarse de su presencia molesta es ponerle en un lugar de la casa un copín de linaza para que lo coja, cosa que no puede hacer por tener agujereada la mano. Mandarle traer agua del mar en una cesta o convertir en blanco un pellejo de carnero negro. Tareas imposibles de realizar, ante lo cual acaba marchándose. El nuberu gobierna las nubes a su antojo, provocando el granizo, el rayo y la tempestad. Mirando al cielo en días de tormenta, podemos ver cabalgando sobre las nubes un ser de rostro feo y oscuro, a veces de gran tamaño, otras diminuto, con una tupida barba blanca, vestido con pieles y andrajos y con un sombrero de grandes alas que le cubre la cabeza. Es el nuberu, y si observamos atentamente podemos llegar a verlo sentado en el Picu Pienzu y otras cumbres del Sueve. Su presencia suele acarrear males y perjudicar las cosechas de los campesinos. Para enfrentarse a la fuerza del nuberu se recurre en ocasiones al sacerdote, que lo conjura mediante oraciones y trazando cruces en el aire. Otras veces el conjuro se realiza colocando en un espacio abierto frente a la casa determinados objetos dispuestos en forma de cruz, encendiendo una vela, poniendo el carro o el pote al revés, un hacha o cuchillo con el filo hacia arriba, mojando ramas de laurel en agua bendita y haciendo aspersiones contra las nubes, quemando laurel o tocando las campanas. El Busgosu es el dios del bosque, que odia a los cazadores y leñadores que matan a los animales y destruyen los árboles. Tiene una gran cabellera, cuernos y patas de cabra, y cara y torso humanos. Suele aparecerse como un sátiro burlón que secuestra a las mozas para llevarlas a su cueva. En Sales de Colunga aseguran que hay busgosos. Se sospecha que tienen aquí su escuela de formación profesional y enseñan el oficio a otros busgosos asturianos. Es inútil perseguirle, porque no se le alcanza jamás.